parte de la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Aquí nosotros quizás no tenemos mucho conocimiento de todo esto, pero en realidad cuando nosotros llegamos al cristianismo, hoy desafortunadamente tenemos una manera de ser católicos un poquito diferente a la que teníamos anteriormente, la que se tenía anteriormente cuando comenzaba la iglesia. Cuando una persona mayor se convertía, tenía que ser catecúmeno durante 4 años. Tenía que tomar la catequesis por 4 años, para que en esos 4 años adquiría el conocimiento del arrepentimiento, el conocimiento de las obras de muerte de la ley, el conocimiento del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio definitivo, del infierno, del cielo, del purgatorio. Eso era lo que enseñaban los primeros cristianos. Pero hoy nosotros estamos tomando la forma, muy cómodamente, la forma de mandato del Señor Jesucristo, que está en Mateo 28, del 18 al 20, donde dice que háganse discípulos bautizándose y ya después se les dará la instrucción. Pero lo estamos tomando muy en serio en el bautismo solamente, después la instrucción no la tomamos. Y miren, en los mismos comentarios que hay en la Biblia latinoamericana acerca de ese capítulo 6, dice: había bautismos judíos, el bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo, había diferentes bautismos. Y yo le voy a pedir a Francisco que me busque 1 Corintios 10. Ahí está el primer bautismo, que era el bautismo, no eran en sí bautismos, pero se le llama doctrina de los bautismos porque son referentes al bautismo, son sombras de lo que iba a ser el bautismo en sí. Pero ahí está 1 Corintios 10, donde está el primer tipo de bautismos, que era el bautismo de los israelitas. Así se le llamaba, el bautismo de los israelitas. Para que una persona pudiera pertenecer a una fe, tenía que pasar por un bautismo. Y en este caso aquí, el pueblo judío, el pueblo hebreo, que había salido de Egipto, pues en realidad no tenía pertenencia, no le pertenecía más que a Dios, pero ¿cómo le hacía para saber? Entonces Dios lo pasó por un bautismo que es semejanza del bautismo de hoy. Y vamos a escuchar ahí a ver qué dice. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Ok. Fíjense cómo tuvieron que pasar por ese bautismo, es decir, se sumergieron en esas aguas del mar de los juncos, cruzaron al otro lado y una nube los iba cubriendo. Entonces estaban sumergidos en esa nube para que nadie los pudiera mirar por donde iban. Y en las noches estaban sumergidos también en una columna de fuego, y por el día la neblina que los cubría, los sumergía. Entonces ese es el primer bautismo que recuerdan los judíos, cómo Dios los bautizó para que pudieran ser el pueblo de Moisés. Pero después hay otro bautismo que se le llama el bautismo de la tradición judía, que está en Éxodo 30 del 17 al 21, y le voy a pedir a Romualdo que me busque Levítico 11 del 27 al 28. Y Francisco me va a buscar ahí Éxodo 30 del 17 al 21, que son los bautismos que en realidad no son bautismos, son purificaciones. Y el bautismo lógico es la purificación total del espíritu. Pero estos bautismos eran como figura del nuevo bautismo. Por eso aquí en Hebreos 6, 2 habla de la doctrina referente a los bautismos, ¿verdad? A ver, el que tenga ahí primero, Levítico 11, si lo tiene, del 27 al 28. Ustedes tendrán por impuros a todos los cuadrúpedos que andan sobre las plantas de sus patas. El que toque el cadáver de uno de ellos quedará impuro hasta la tarde.
El que levante el cadáver tendrá que lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Ok, hasta ahí está bien. Lo que quiere decir es la ley de las purificaciones. Y le voy a pedir, antes de que me lea Éxodo 30, del 17 al 21, búsquenme Deuteronomio 23, 11, 12. Porque también ahí hay todo ese rito de purificación. Era una especie de bautismo, ¿verdad? Un tipo, por ejemplo, también la mujer, cuando tenía su regla, pues las 11, pero Hechos 1, del 5 al 8. Y Francisco, búscame Lucas 3, 16. Ese bautismo era un bautismo para arrepentimiento, un bautismo para que las personas se arrepintieran y volvieran a Dios, un bautismo de conversión, ¿verdad? El que lo tenga primero. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, es hora. ¿Cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Ok, está bien. Sí, ya Jesús está anunciando el bautismo de él, el bautismo ya no el bautismo de Juan el Bautista, sino ya otro bautismo más importante, ¿verdad? Vamos a ver allí lo que dice Hechos 1 del 5. No, Lucas 3, 16, ¿verdad? Lucas 3, 16. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Okay. Y esto lo podemos ver también en Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo va a bautizar a unas personas que no sabían si existía o no existía el Espíritu Santo. Y creo que eso está en Hechos 19, 18, algo así. Creo que sí, Hechos 19, 18. Y alguien que me busque Hechos 8, creo que es 8. Hechos 19, 2, 6, creo está. Del 2 al 6. Hechos 19, del 2 al 6, creo. Hechos 19, sí, creo que es del 2 al 6. Y les preguntó: Ajá, ese es. ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Ok, cuando dice San Pablo, cuando ustedes abrazaron la fe, significa cuando fueron bautizados, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Y entonces ya San Pablo los bautiza en el bautismo de Cristo, y no en el bautismo de Juan. Bueno, ese es el bautismo de Juan. No sé si encontraste 8, Hechos 8. Y si no, pues sí, a ver. No recuerdo exactamente la Será 26 donde Felipe dice no. Felipe bautiza a un etíope. No es ese. Bueno, dejémoslo así. Dejémoslo así. Luego viene el bautismo del Espíritu Santo, del que ya estaba anunciando aquí Jesús. Es el de Lucas 24, 49, pero búsquenme Hechos 2, del 1 al 4. Es precisamente el bautismo en el Espíritu, donde se ve más claramente que ese es el bautismo del Espíritu, ¿no? Hechos 2, del 1 al 4. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Ok,
Ese es el bautismo en general de la iglesia, ¿verdad? Porque allí bajó la fuerza y el poder del Espíritu Santo con todos sus dones sobre los primeros pilares de nuestra Santa Madre Iglesia, sobre los apóstoles y todos los que acompañaban a esos apóstoles en el cenáculo orando. Pero viene ahora ya el bautismo de Cristo, que de hecho antes de que Él muriera ya lo practicaba. Y esto vamos a buscar Juan 3 del 22 al 24 y Mateo 28, Marcos 16, 15, Juan 4, 2. Juan 3, 22, 24 y Juan 4, 2. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Ok, ahí estamos hablando cómo ya Jesucristo comienza a practicar su bautismo. Ya no era el bautismo de Juan, era el de él. Y busquen Juan 4, 2. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Exactamente. O sea, no era Jesús el que bautizaba en sí, sino todos los discípulos bautizaban a los que iban convirtiéndose a la doctrina del Señor Jesucristo. Y tenemos Mateo 28, del 18 al 20, no lo vamos a leer, pero es donde Jesucristo manda: vayan y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16, del 15 al 18, donde dice también: vayan y prediquen la buena nueva a toda la creación. Y el que crea y se bautice se salvará, y el que no cree se condenará. Entonces, esa es la doctrina sobre los bautismos que habla aquí. Tenemos nosotros que entender y que comprender y conocer qué era eso. Mira, primero, eran ritos de purificación nada más. Y había un bautismo que yo no lo mencioné, que era el bautismo cuando una persona iba a cambiar o iba a iniciar una tarea, sobre todo profética. Había un bautismo para indicar que dejaba su antigua manera de vivir y de trabajar y ahora se iba a dedicar a otra. Por eso Jesucristo, cuando fue a bautizarse, Él dejó en cierta forma de ser el trabajador de, no sé, de una carpintería, o porque dice que también sabía labrar la piedra, los lugares de las canteras. Iba a dejar eso y ahora se iba a dedicar a profetizar, y entonces tuvo que ir a tomar ese bautismo. Eso fue lo que recibió Jesucristo, un bautismo no de arrepentimiento, porque ¿qué se iba a arrepentir? No para perdón de los pecados, porque ¿qué pecados tenía él? No en sí para recibir el Espíritu Santo, porque él tenía el Espíritu Santo. No para que se le abriera el cielo, porque él es el cielo. O sea, el bautismo de Jesucristo fue ese, ¿verdad? Para darse a mostrar. De hecho, el Padre, ahí lo tenemos en Mateo 4, donde es bautizado, es 3, donde es bautizado Jesucristo, y el Padre presenta a Jesús diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y saliendo del agua, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma visible, sensible, y se posa sobre Jesucristo. Y esa era la señal
que había dicho Juan el Bautista. Aquel que me envió a bautizar me dijo que cuando yo viera que el Espíritu Santo bajaba sobre el que había sido bautizado, ese sería el Mesías. Y entonces Jesucristo, ese fue el bautismo que recibió. Ahora nuestros hermanos separados están un poquito equivocados, ¿verdad? Ellos quieren bautizarse o bautizar a sus hijos hasta los 30 años. ¿Por qué? Para tomar el ejemplo de Jesucristo, sí, pero Jesucristo lo hizo porque se iba a dedicar al profetismo, iba a dejar su antiguo trabajo. No era para qué. El bautismo de Jesucristo es otro, es el que ya estaba bautizando ahí en Juan 3:24 o Juan 4:2. Y ese es el bautismo, porque el mismo Juan Bautista dice: detrás de mí viene otro que los bautizará con el Espíritu y con el fuego, desde arriba. Mismo Jesucristo, por eso dice ya en San Juan 3, del 5 en adelante: si ustedes no se bautizan con agua, con el fuego y el Espíritu, no entrarán en el reino de los cielos, si no renacen de nuevo. Entonces, ahí es el verdadero bautismo de Jesucristo. Y nosotros tenemos que saber por qué nuestros hermanos separados hablan de tantos bautismos, cuando un solo bautismo existe para perdón de los pecados y salvación de nuestras almas, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como cristianos, ya debemos de dejar ese tipo de conocimiento. Y desafortunadamente, yo creo que el 99% de los católicos tenemos un conocimiento así, de kinder. No sabemos de nada, no sabemos ni siquiera que había más bautismos. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos de nuestra fe? Muy poco, ¿verdad? Y ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Mientras la gente sea perezosa y no quiera instruirse, va a seguir ahí en esa oscuridad, ¿verdad? Bueno, vamos a ir adelante y vamos a ir conociendo un poquito más todo este tipo de cositas que no es fácil que uno lo sepa, ¿verdad? ¿Seguimos? Haremos pues como dijimos, si Dios nos los permite. De todas maneras, es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo. O sea, esas personas que recibieron el primer impacto del anuncio del Evangelio y volvieron atrás, es muy difícil el volverlos a encaminar. Yo creo que todo el mundo hemos visto gente muy entusiasta, muy apasionada, que anda aquí y allá y más allá, y visita un templo y se va a otro templo, y un retiro y otro retiro, y después desaparecen de la vida espiritual. ¿Y qué pasó? No, pues ya volvió a lo suyo. Ya es muy difícil volverlo otra vez a emocionar, porque ya como que se inoculó. Cuando uno lo vuelve a invitar, ¿qué dice? No, pues yo ya pasé por allí, no, yo ya lo conozco, yo ya sé todo eso, y se cree creyente en Dios, no se cree ateo. Pero ¿qué pasa? Es un ateo práctico, porque ya no vive la vida de la fe. Bien, se desentendió y volvió al mundo, pero volvió al mundo conociendo las cosas de Dios, pero sin practicarlas. Vamos adelante. Y saborearon la maravillosa palabra de Dios como una experiencia del mundo futuro. O sea, ya supieron lo que les esperaba en un futuro, la salvación, y sin embargo, nunca avanzaron más allá de estas doctrinas básicas. Se quedaron en el simple conocimiento de kinder, en el conocimiento de la doctrina de niño para la primera comunión, ¿verdad? Es como si tuviéramos que ponernos a fuerzas el mismo traje que usamos para la primera comunión, y ahora ya grandotes. Ya no nos queda. No nos queda ni siquiera el pantalón nos va a quedar en la manga de una mano, ¿verdad? Ya no. Pero ahí estamos en esa etapa tan ilógica, que se supone que como vamos creciendo físicamente, pues tenemos que crecer espiritualmente de la misma forma, ¿verdad? Y sin embargo nos quedamos ahí. Bueno, ¿qué más? Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia
cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de él. Esto es bien duro, ¿verdad? Esto es bien duro. Una persona que ya se le dio el anuncio, se emocionó, buscó, andaba, pero sí, bien prendido, bien fervoroso, y de repente vuelve atrás, ya está pecando a sabiendas. Había un pecado en el Antiguo Testamento que era el pecado por desconocimiento. Eso lo dice Levítico. Aquel que no sabe que esta cosa es pecado y lo hace, aún así carga con su pecado, pero tendrá una reprimenda más blanda que una persona que ya sabe lo que es pecado y sin embargo lo hace. Eso, no me acuerdo, tenía un nombre ese pecado, que es un pecado ya más grave y que lo tiene que ir y confesar, y no nada más llevar una ternera o una cabra, sino tiene que hacer muchas otras cosas porque es un pecado, y ya se le nombraba hasta cierto punto blasfemia, porque estaba a sabiendas pecando, ¿verdad? Y es como ahora, es como estar crucificando de nuevo al Hijo de Dios y burlándose de él. Vamos adelante. Si una tierra absorbe las lluvias que la riegan a su debido tiempo y produce pasto provechoso, para quienes la cultivan recibe la bendición de Dios. Pero la que produce zarzas y espinas pierde su valor un poco más y la maldicen y terminarán por prenderle fuego. Sí, miren, cuando una persona vuelve atrás, recibió la lluvia, el agua fresca de la gracia, y en vez de dar frutos, da espinos. Cuando una persona recibe los frutos de la gracia, recibe las gracias y da frutos buenos, pues es bendecida. Pero una persona que recibe la gracia y en vez de fructificar en frutos buenos, produce blasfemias, produce chismes, produce rumores, está en contra de las cosas santas de Dios, en contra de las personas que se dedican a eso y que hablan y critican, esas personas están dando frutos amargos. Y hay muchas figuras en el Antiguo Testamento donde dice que una viña que no da fruto, hay que quemarla. Si da espinos, hay que quemarla, ¿verdad? Y es muy penoso para una persona que recibió el anuncio y volvió atrás, porque es como eso, como una viña que es maldita porque ha producido frutos amargos, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Ustedes se encuentran en una situación mejor y tienen salvación. Lo creemos, amadísimos. Aun cuando hablemos de este modo, Dios no es injusto y no olvida lo que han hecho y cómo lo han ayudado, y todavía ayudan a los santos por amor de su nombre. Ok, esperemos que estemos en esa situación nosotros, ¿verdad? Que no nos quedemos allí en un conocimiento básico, sino que estemos adelantando, que estemos buscando con amor, con temblor, como dice San Pablo, con temor y ardor nuestra salvación. No nos quedemos en esos conocimientos tan limitados, tan básicos, porque entonces no estamos en realidad incrementando el número de los santos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ayudar a que el reino de Dios se pueble con más santos, siendo tú uno de ellos, ¿verdad? Vamos adelante. Solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin y el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. Bueno, aquí lo que están diciendo aquí, que tenemos que ser perseverantes, porque el que persevera alcanza, y aquel que persevera hasta el final, pues será premiado. Sí. Vamos adelante. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Ok. El problema de la gente perezosa es que recibe la semilla para que la siembre y se acuesta a dormir tranquilo, se hace su pan y se lo come, comoditos en sus hogares.
y la gente de afuera muriendo de hambre, muriendo de sed, sin tener a la mano la palabra de Dios que pudiera calmar esa sed y esa hambre. Y nosotros que la tenemos, nos inflamos tranquilos y nos llenamos del reino de los cielos y estamos quietos en nuestra casa, sin fatigarnos. No tiene que ser así, no tenemos que ser perezosos, porque recuerden que la pereza es un pecado capital. Es un pecado capital. Y tenemos que dar lo que recibimos. Si nosotros nos quedamos, como yo conozco mucha gente que ha recibido bastante, ha recibido gracias inmerecidas, ¿y qué pasa? Se quedan en su casa tranquilos, no son capaces de ir y anunciar esa buena nueva a alguien más para que también alcance bendición. Bueno, vamos adelante. Tomen el ejemplo de Abraham. Dios le hizo una sorpresa, una promesa que confirmó con juramento, y como no había nadie más grande que Dios por quien jurar, juró invocando su propio nombre. Te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando, Abraham vio realizarse las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, lo cumple. ¿Y qué dice? Todo aquel que dé, aunque sea un vaso de agua, a un enviado de Dios, recibirá recompensa de profeta, recibirá recompensa de lo que grande de parte de Dios. Y dice, y aquellos que perseveren serán bendecidos y participarán. Dice Jesucristo, le dice a nuestro Padre Dios, yo quiero que todo lo que tú me has dado estén conmigo en mi reino para que disfruten de la gloria. Entonces nosotros tenemos una promesa muy grande, y cuando Dios promete, Él cumple. Él no se echa para atrás. Si vemos en el Génesis, ahí en el capítulo 22, ahí está una bendición grande para Abraham. Te multiplicaré sin medida, y fue así, lo multiplicó. Y miren ahora, aunque no somos descendientes de sangre de Adán, pero somos descendientes por la fe. Entonces realmente Dios ha cumplido la promesa para Abraham. Él perseveró hasta el fin. Imagínense, ya tenía 100 años cuando le nació el hijo de la promesa, pero él aguantó, creyó en Dios. Vamos adelante. Los hombres juran por alguien mayor que ellos, y cuando algo es dudoso y el juramento por fin a la discusión. El juramento pone fin a la discusión. Cuando Dios dice, juro por mí mismo que esto sucede, eso va a suceder. Cuando un hombre jura por el altar, que no lo debe de hacer porque está prohibido jurar ni por el altar, ni por Dios, ni por nadie, pero si hay necesidad de hacer un juramento ante un juez, ¿por quién lo jura? ¿Por mí? Ni quién soy yo, si soy un acusado, por decir así. Tengo que jurar por alguien más grande que yo. Y cuando se jura por alguien más grande, entonces allí hay garantía de que se va a cumplir ese juramento, ¿verdad? Vamos adelante. Por eso Dios también confirmó su promesa como un juramento para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiaría su decisión. Así es. Dios nos ha prometido el cielo, nos ha prometido el Padre Celestial, nos ha prometido que nos va a llevar a la Jerusalén Celestial. Y Él, cuando promete, cumple. Él no se echa para atrás. Así que tenemos una esperanza ya allá en Cristo. Vamos allá. Tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir, y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio, aferrándonos a nuestra esperanza. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo, en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho su sumo sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Ok, esa es nuestra esperanza. Allí nosotros estamos seguros, porque Cristo ya entró
en ese lugar santo, en ese lugar santísimo, y nosotros creemos en Él. Entonces por eso dice que ya nuestra esperanza tiene un refugio allí mismo donde Jesucristo ha entrado, porque Él es nuestra ancla, dice aquí, ¿verdad? Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo, es decir, en el santuario, en el santo de los santos, ¿verdad? Ahí en el sumo sacerdote, el único sumo y eterno sacerdote que es Cristo. Bueno, vamos a dejarle ahí. Vamos ahora a explicar un poquito lo que viene siendo, a veces le alcanza a captar la cámara. Déjenme ver cómo lo puse. A ver, lo vamos a poner así como sea. Hay que así. No importa, a veces lo alcanza a captar la cámara. Esto es precisamente cómo era el templo. Ahí está bien, no se cae. ¿Cómo era el templo? Claro, esta es una maqueta toda mal hecha, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo es que funcionaba, y vamos a ver, si lo pongo así, ¿quedaría bien? Parado. A ver, parado. A ver si, oh, sorry, ya se los moví. A ver si lo alcanza a captar. Bueno, en la máquina necesito de irme para allá para explicarlo, a ver si podemos. No, pero bueno, si está moviendo entonces. Ahí ya sí, ahora sí, déjalo así, suelta. Miren, toda esta parte de aquí, de afuera de la línea, todo para allá y todo para allá, pues es chiquito la maqueta, pero imagínense que está grande. Toda esa parte era el campamento. Cuando iban las tribus, las 12 tribus, para el día de Yom Kippur, que hoy le llamamos precisamente la semana de la Pascua, todas las tribus acampaban alrededor de la ciudad, ¿verdad? En los 7 montes sobre los cuales está afincada la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, allá suben las tribus de Jerusalén, ¿verdad? Hay un salmo que dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, ¿verdad? Entonces toda esta parte de acá se llama el campamento. Y yo quiero que le busquen Juan, los lectores, Juan 1:14, para que nosotros veamos cómo Jesucristo vino a cumplir todo lo que se necesitaba para la salvación de nosotros, la humanidad, y así cumplir la promesa de estar eternamente con Dios. Cristo tuvo que comenzar desde el campamento, y ahí está en Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. Ok, Cristo tuvo que venir y acampar entre nosotros, entre los humanos, y puso su tienda y vimos su gloria, porque todo el mundo, aunque no estuvimos allá, seguimos viendo la gloria de Jesús, ¿verdad? Entonces Él comenzó por aquí, siendo parte nuestra en el campamento, y el templo no era otra cosa más que seguir los pasos que Dios ideó para poder salvar a la humanidad. Y tenemos todo esto que se llama aquí, es es una especie, como les diré, como una figura, ¿verdad? Esta parte de aquí es el atrio de los gentiles, porque ningún gentil, es decir, ninguno que no fuera judío en aquel entonces, podía entrar a los lugares santos. Tenía que quedarse afuera, ¿verdad? En la parte de afuera, que se le llamaba el atrio de los gentiles. Y enseguida había otra explanada que se le llamaba el atrio de las mujeres. Las mujeres no podían entrar más allá, más que se quedaban en ese atrio. Y hubo una cosa muy importante. Dios le mandó a Moisés que hiciera precisamente la mentada pila o fuente de bronce, y esta fuente de bronce se llenaba de agua, y había 5 piletas en cada lado de la fuente, donde los sacerdotes se purificaban después de hacer el sacrificio.
el holocausto y el sacrificio de expiación o de lo que fuera. Pero por esta escalinata subían solamente los hombres y entraban, ahora sí, al atrio de los hombres, donde ya los esperaban los sacerdotes. Había 50 sacerdotes que iban a ofrecer sus servicios todos los días. Había 7,000 sacerdotes en todo el pueblo de Israel. 7,000. ¿Por qué 7,000? Bueno, era el número perfecto, porque el 7 es el número de Dios, el número perfecto, de la perfección, y además 1,000, que era, por decir así, incontable. Pero, ok, había 7,000 sacerdotes y 50 eran los que iban todos los días a ofrecer el sacrificio. Cuando entraban los hombres al patio de los hombres para ofrecer el sacrificio, para pedir perdón por los pecados, tenían que confesar sus pecados al sacerdote, entregar su cordero o su cabra, para que el sacerdote allí en ese altar, que es el altar de bronce, quemara ese holocausto para que Dios lo aceptara al pecador para hacer su confesión y su expiación del pecado. Tenía que ser 2 sacrificios mínimo. El primero era el holocausto para Dios y el segundo era por la expiación del pecado propio de la persona. Y entonces ya el sacerdote hacía los sacrificios tanto del holocausto como de la expiación, y entonces venía y se purificaba con el agua y entraba al lugar santo. Allí no podían entrar los hombres o las personas que iban a hacer la expiación por sus pecados. Ellos se quedaban aquí esperando a que el sacerdote entre, y al entrar el sacerdote tenía una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición, y había mínimo 12 panes, pero normalmente se tenían 12 charolas con 12 panes. 12 charolas significando o simbolizando las 12 tribus de Israel, y con 12 panes cada uno. Entonces eran 144 panes los que había ahí, porque un sacerdote podía hacer 1 o 2 veces el sacrificio de expiación en el día, y nada más, y se volvía, y hasta dentro de 6 meses le volvía a tocar otra vez. Más o menos eran 2 veces las que le tocaba en el año, y tenía que entrar allí a la mesa de las proporciones, tomaba un pan, comía, para entrar en comunión con el lugar santo, con Dios. Y entonces hacía las oraciones y avanzaba hasta el altar del incienso. Allí en el incienso quemaba precisamente el incienso, y eso era el símbolo o signo de que los pecados de esta persona que había ido a ofrecer su sacrificio por su pecado se estaban quemando, y las oraciones que estaba haciendo mientras el sacerdote estaba también ofreciendo y pidiendo el auxilio al Altísimo por el pecado de esa persona, esas oraciones se estaban elevando al cielo, elevando al cielo, para que Dios enviara el perdón para esta persona que había ofrecido ese sacrificio de expiación. Entonces, y había aquí, en esta parte del lugar santo, había 5 candelabros de oro, se le llama la menorá, y tienen 7 puntas, o 7 lámparas, y siempre estaban encendidas, día y noche, día y noche. ¿Y por qué 5 y 5? O también, ¿por qué 5 piletas y 5 piletas? Bueno, porque había una ley que decía que se necesitaban 10 personas para poder realizar una asamblea, ya fuera de alabanza o de lo que fuera. Entonces, por eso tenían que tener allí 5 candelabros en cada lado, para que fueran 10, para garantizar la oración, para garantizar la alabanza. Y lo mismo las 5 piletas, eran exactamente igual. Eran solamente números simbólicos, ¿verdad? Y el 5 de hecho significa la gracia. Entonces, cuando ya hay 5 personas de cada lado, son 10 personas por decir así, ya se puede pedir en la alabanza las gracias de Dios, ¿verdad? Entonces el número 5 significa gracia, y entonces doble gracia, porque la gracia que pide el penitente y la gracia que pide el sacerdote, ya estamos hablando de que se puede entablar una asamblea
delante de Dios y pedir sus gracias. Y tenía que quemarse el incienso en señal de que ahí se están quemando los pecados, se está quemando la parte perversa de la humanidad, y ya esa humanidad va a quedar limpia. Bueno, ok, eso es en cuanto a los sacerdotes. El sacerdote simplemente se revestía con una túnica de lino fino, puro, blanco. Esa era la vestimenta del sacerdote. Pero había una vez al año el sumo sacerdote que tenía que ofrecer el día de Yom Kippur la expiación por el pecado de todo el mundo. Hacía primero el sacrificio del holocausto y luego después el sacrificio por la expiación del pecado de todo el pueblo. Se purificaba aquí y entonces entraba y se iba hasta acá. Bueno, comenzaba por la mesa de los panes de la proposición y se iba al incienso, y entonces llevaba una cuenca o una vasija con la sangre del sacrificio y entraba por una cortina que había aquí, entraba al lugar santísimo una sola vez al año, y tenía un ritual grande de 7 días de limpieza, de preparación, de purificación, para que a la hora de entrar no fuera fulminado por la presencia de Dios, porque si entraba impuro lo podía fulminar la presencia de Dios y fallecer allá adentro en el lugar santísimo. Y por eso llevaban también la vestidura de lino blanco, igual que los sacerdotes, pero además llevaban otra cosa que se le llamaba el kipá, y era una especie como de mandil, y tenía en las hombreras 2 piedras que significaban las 6 tribus de Israel por un lado y las 6 tribus de Israel por el otro lado. Entonces, y además aquí llevaba un pectoral de 12 piedras y llevaba grabado el nombre de cada una de las 12 piedras. Según te lo vamos a investigar, porque cada una tenía la piedra preciosa que necesitaba o que representaba a cada una de las tribus, y llevaba grabado el nombre de la tribu en cada piedra. Eran 12 piedras, y entraba al lugar santo, y estando adentro también llevaba en las faldas del kipá unas campanillas de oro. Esas campanillas era para que mientras estaba dentro se escuchaba sonar las campanas, y entonces la gente dice, bueno, está haciendo la oración. Pero si no se escuchaban las campanas, los sacerdotes que estaban aquí lo jalaban de su pie, porque llevaba un lazo amarrado a su pie, para que si caía fulminado por su impureza, los sacerdotes que estaban acá iban estirando el cadáver y lo sacaban del lugar santo de los santos, y tenían que elegir de inmediato a otro sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote no era diferente del sacerdote, simplemente que en suerte le tocaba entrar ese año. Cualquiera podía ser sumo sacerdote, siempre y cuando fuera electo en suertes por Dios, ¿verdad? Y una vez que estaba dentro, rociaba el altar con la sangre del sacrificio, del animal sacrificado. Y así como moría el animal, moría el pecado. Y se rociaba, aquí está el arca de la alianza, con sus 2 querubines que cubrían la tapa del cajón. Era un cajón, de hecho, alianza del arca significa el baúl, ¿verdad? O el cajón. Entonces tenía la tapa que era de oro, y los querubines también de oro, cubriendo la tapa. Se le llamaba también del propiciatorio, y el sacerdote rociaba la sangre sobre esa tapa del propiciatorio, y ya en señal de que esos pecados que habían sido descargados sobre el animal que había muerto en favor del pueblo, ahora lo llevaba a la presencia de Dios, ¿verdad? Y así, de esa forma, salía el sumo sacerdote una vez que ofrecía el sacrificio. Lo que haya durado el sacrificio allá adentro, no sé, media hora, 1 hora, 2 horas, lo que el sacerdote haya durado allá adentro era lo que duraba el sacrificio de
expiación del pueblo entero. Y el pueblo entero estaba en el patio aquí, sobre todo los hombres aquí y las mujeres acá. Cuando salía el sumo sacerdote hasta acá, toda la gente que estaba cara al piso, pidiendo perdón, orando también por el sacerdote que había entrado para que consiguiera el perdón para el pueblo entero, al salir todo el mundo gritaba de alegría porque había sido perdonada la culpa de todo el pueblo. Y ya regresaban a sus hogares hasta el otro año a volver a pedir perdón por los pecados que iban a cometer en ese año. Ok, eso es lo que más o menos a grandes rasgos, ¿verdad? Ahora, Jesucristo tuvo que ponerse desde el campamento, luego entrar y ofrecerse en holocausto. Por eso Cristo llena los 5 tipos de sacrificios que hay. Primero, el holocausto. Segundo, si ustedes ven, ahí está una crucecita, ¿verdad? Una crucifijo ahí. Bueno, pues eso significó la vida de Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Aquí el sacrificio. El monte Calvario fue como el altar de bronce donde se ofreció el holocausto, el sacrificio por el perdón de todos nosotros. Y cuando Jesucristo lo tomaron preso en el monte Getsemaní, entraron por una puerta que era la puerta de las ovejas. ¿Por qué la puerta de las ovejas? Bueno, porque en la puerta de las ovejas entraban todos los corderos que iban a ser sacrificados en la Pascua, ¿verdad? Y tenían que entrar para que el sumo sacerdote ¿cómo se dice?, lo examinara, que fuera un cordero apto para el sacrificio. Y entonces Cristo entró por la puerta de las ovejas y como simbolizando que Él era el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio. Entró por ahí y el sumo sacerdote, ahí en ese altar, ahí dijo, parado en esas escalinatas, dijo: ¿qué más pruebas tenemos? Él mismo ha dicho que es Hijo de Dios. Él se está considerando Dios y rasgó sus vestiduras. Y que era una blasfemia rasgar las vestiduras del sacerdote porque se consideraban vestiduras santas. Y sin embargo, el sumo sacerdote no le importó, ¿verdad? Rasgó las vestiduras de la, ¿cómo se puede decir?, las vestiduras santas que lo estaban invistiendo como sumo sacerdote. Y dice: ¿para qué necesitamos más testigos? Ya, este cordero es bueno para el sacrificio. Y lo condenó a muerte. Y entonces la pila de bronce, o el mar de bronce, significa la purificación de Jesucristo, y porque Él tomó todos los pecados de la humanidad. Así como el sumo sacerdote tomaba aquel cordero y ponía las manos sobre la cabeza del cordero y decía que así como este cordero va a morir por los pecados que le van a caer encima de todo el pueblo, así también el pecado va a morir. Entonces Jesucristo se llenó de todos los pecados, cargó, como dice Isaías 53, que cargó todos los pecados de su pueblo, pero fue purificado con las aguas del bautismo. Y esto también significa significa la resurrección de Cristo. Ahí está. La resurrección de Cristo. Y entró a Jesucristo hasta el lugar santísimo. Después, cuando ascendió a los cielos, Él entró al lugar santísimo. Por eso la Escritura nos dice que tenemos un sumo sacerdote clemente y misericordioso, que comprende las debilidades de nosotros los humanos, porque Él participó de nuestra misma condición débil y fue probado en todo, en cualquier tentación, en cualquier pecado. La diferencia de Él es que no pecó, no cayó en la tentación. Por eso fue merecedor de ese título o ese reconocimiento de ser sumo y eterno sacerdote. Y leíamos que en el capítulo 5 que Él no se apropió de esa dignidad, sino que se la dio nuestro Padre Dios, porque fue obediente en todo, porque el pecado de la humanidad había sido la desobediencia, y Él buscó ser obediente en todo hasta la muerte.
Por eso dice San Juan, en San Juan creo que es 13 y 14, donde dice que nadie le está quitando la vida a Jesucristo. Dice, nadie me la está quitando, yo la doy, porque mi Padre me ha pedido que la dé, y la doy, y tengo capacidad y poder para retomarla después. ¿Verdad? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que sucedía con el templo, ¿verdad? Ahora yo les voy a pedir que busquen 2 Corintios 2:15, 2 Corintios 2:15, porque ahí es donde Cristo también, busquen por favor Apocalipsis 5:8, porque el incienso es precisamente el punto final donde la persona quema su propia maldad y la eleva al cielo junto con sus oraciones para que sean recibidas en el trono de la gracia, en la sede de la gracia. Y Jesucristo es la víctima, pero nos ofreció a nosotros, porque murió por nosotros. Entonces, Él es la víctima y nosotros somos el aroma, como el aroma del incienso. ¿Quién la tiene ahí? 2 Corintios 2:5. 2:15. Okay. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube al sacrificio hacia Dios. Que sube del sacrificio hacia Dios, ¿verdad? Cristo fue sacrificado y nosotros, pero se sacrificó ¿por quién? Por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros somos esa fragancia que sube al cielo a la presencia de Dios, como una alabanza y una oración a Dios, ¿verdad? Bueno, que vamos a ver ahora Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ok, exactamente lo que está pasando, ¿eh? Ahora, gracias a que Jesucristo entró allá, Él es la víctima, el sacrificio, el sacerdote, el altar, todos al mismo tiempo Él llenó todos esos requisitos y ahora nosotros somos la fragancia. Y por eso ahora en el cielo están los 24 ancianos con copas de oro ofreciendo los perfumes de las oraciones de todos nosotros que somos la iglesia, ¿verdad? Yo les voy a pedir que me busquen Juan 10 del 7 al 11 y ¿cuál otro también? Juan 1:29 y Salmo 100 del 3:5. Primero Juan 10 del 7 al 11. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Ok. ¿Por dónde entró Jesucristo? Por la puerta de las ovejas. Y él dice, yo soy la puerta por donde las ovejas tienen que entrar. Y también dice, yo soy el buen pastor. Ahí mismo en el 10, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Y las ovejas conocen mi voz y ellas me siguen. Entonces, y también Juan 1:29. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Ok. Entonces fíjense todo lo que está cumpliendo Jesucristo. Él es la puerta por donde se entra al trono de la gracia. Él es el Cordero de Dios para el sacrificio que quita nuestros pecados. Él es el buen pastor que nos lleva hasta allá. Él es la víctima que se ofrece por todos nosotros. ¿Verdad? Y luego también el Salmo 100 del 3 al 9. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y nosotros somos suyos. Somos suyos, Él nos ganó, Él nos compró con su sangre, ¿verdad? ¿Qué más? Su pueblo y el rebaño de su pradera. Somos los corderos, somos el rebaño de su iglesia, ¿verdad? Entren por sus puertas dando gracias. Allí tenemos que entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta?
Cristo. En sus atrios A los atrios. canten su alabanza. Ajá. Aquí en los atrios tenemos que cantar alabanza. Miren, en el Antiguo Testamento los hombres podían llegar hasta aquí, no podían entrar acá. Pero ahora nosotros participamos a través del bautismo, de la resurrección de Cristo, participamos del sacerdocio de Cristo. Somos sacerdocio real, pueblo sacerdotal. Por tanto, ya podemos entrar al lugar santo, que es lo que hacemos todos los domingos cuando vamos a celebrar la misa. Entramos al lugar santo, donde el lugar santísimo baja a nuestro encuentro, porque ya no está la cortina que había antes que cubría o no permitía que se mirara hacia el lugar santo, digo, al lugar santísimo. Pero ahora ya no. Con la muerte de Jesucristo se rasgó esa cortina y quedó al descubierto. Por lo tanto, nosotros entramos al lugar santo, pero el lugar santísimo baja, porque es la Jerusalén celestial que baja para hacerse presente en medio nuestro. Y por eso, donde se coloca el altar, donde está el sacerdote oficiando el sacrificio para ofrecer el cuerpo de Cristo a Dios, porque es el único sacrificio agradable a Dios, santo, porque lo que yo le pueda ofrecer está lleno de pecado, de mancha, por muy santo que sea. Pero el único que es limpio, puro y santo es Cristo, es el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando entramos al lugar santo, en el lugar santísimo, que es lo que simboliza el cielo, es donde Cristo baja y se hace presente y impregna el pan y el vino de su presencia. Entonces, eso representa al lugar santísimo. Ya estamos en el lugar santísimo, pero todavía no en el sentido de que no hemos muerto para estar en el verdadero, sino es una figura ya casi real, porque baja a Cristo, y donde está Dios es el cielo, ¿o no? Entonces, en cierta forma, ya nosotros los católicos estamos participando de ese misterio de la Jerusalén celestial, del lugar santísimo, de la presencia de Dios entre nosotros, porque se hace presente en el altar y podemos alimentarnos de él. Ya es el banquete del Cordero, como diremos, estamos como apenas comenzando a probar los banquetes que se nos van a ofrecer, los manjares que se nos van a ofrecer en la fiesta del Cordero. Ahora digamos, no es una sombra como en el Antiguo Testamento, porque ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que era solamente una figura, una sombra. Es más, creo que eso está en el 9, no, el 13, en el 13, Hebreos 13. Hebreos 13, creo que allí es donde está, Hebreos 13, donde dice que las cosas del Antiguo Testamento eran una sombra de las venideras, pero no tenían a ver, uno busca el 13 y otro busca el 9. No llenaban la realidad de las cosas. Ahora nosotros tenemos la realidad de las cosas, tenemos al verdadero Dios entre nosotros y nos podemos alimentar de su cuerpo y de su sangre. Entonces eso es algo importante, que ya tenemos no una figura, sino una realidad de lo que va a ser la Jerusalén celestial. En pequeñas probadas, pequeños sorbos, todavía no podemos tomarnos toda la gloria en el sentido que no hemos fallecido. Una vez que Cristo nos recoge y nos lleve hasta allá a su presencia, pues entonces ya será la Jerusalén celestial plena. Estaremos allá en el trono de la gracia, pero mientras nos está dando unas probaditas para garantizar nuestra esperanza, para fortalecer nuestra fe. ¿En dónde están? En el 13. En el 13, Hebreos 13, ¿qué dice? ¿Cuál? ¿Del 1? Pues mira a ver dónde dice que las cosas pasadas eran solamente figuras de las por venir, ¿verdad? Las que estaban por venir. No me acuerdo dónde está. A ver, búsquenme Colosenses 2:17. Creo que es Hebreos 10. A ver, búsquenme Hebreos 10. Más bien. Pero búsquenme Colosenses 2:17. A ver si es ahí.
Eso es importante que nosotros vayamos entendiendo por qué Jesucristo nos quiere llevar a la realidad de las cosas y que no nos quedemos en una imitación. Miren, desafortunadamente nuestros hermanos separados han sido engañados durante 500 años. Colosenses 2:17 creo es. Nuestros hermanos separados han sido engañados y los llevan al culto y los llevan al sacrificio, pero en realidad no tienen ni culto ni tienen sacrificio, tienen una simple reunión, ¿verdad? Pero nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesucristo y Él nos promete eso. A ver, ¿qué dice allí? Colosenses 2:17. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Ahí está, nosotros estamos en lo real, en la persona de Cristo, porque Él llena todo. Él llena, al mismo tiempo, es Cordero, es Pastor, es el altar, es el sacrificio, es el holocausto, es la gracia, es todo, es la vida. No necesitamos más. Todo lo tenemos en Cristo. A ver, ¿qué dice Hebreos 10? Creo que sí es 10, ¿verdad? 10, 9. Sí, 10. Desde el 1 comienza, yo creo. Desde el 1, sí. Sí. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre Ahí de está. Jesús. Ahí está, no podemos dudar de que entraremos en el santuario, en el lugar santo, en el santo, 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 así decían los hebreos. Ellos no tenían la palabra para decir, como lo decimos nosotros, en el lugar santísimo. Ellos simplemente decían, santo, santo, santo. De hecho, si vamos al libro de Apocalipsis, ¿qué dicen los ángeles mientras están allá? Santo, 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 día y noche, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eso es lo que dicen. Alabando a Dios. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad de que ya estamos aquí, en este lugar santo. Tenemos que ser santos ya, ahorita. Por eso Dios nos está llamando a esa santidad ahorita. Y para poder entrar en el lugar santísimo, donde está la presencia real de Cristo. Pero eso hasta que Dios nos recoja. No podemos hacerle a la ilusión o a la fantasía de que ya podemos acudir directamente nosotros al trono de la gracia, a la sede de la gracia. No podemos todavía, pero lo tenemos garantizado. Ahorita solamente nuestras oraciones y nuestras peticiones pueden penetrar hasta allá, eso sí es verdad. Yo puedo pedir a Jesucristo, digo a Dios, por medio de Jesucristo, porque Él es el mediador, lo decíamos en la clase pasada. Yo pido al Padre por medio de los méritos de Jesucristo, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de su sangre, ¿verdad? Por eso decimos que la sangre de Cristo tiene poder para salvar y nos da la vida eterna. Pero aquel que no se acerca a comer y beber del cuerpo y de la sangre de Cristo, pues está sin vida, como dice San Juan 6, del 51 al 56. Aquel que no se acerca a tomar de la sangre de Cristo y a comer de su cuerpo, no tiene vida eterna, entonces no podrá entrar al trono de la gracia. Eso lo dice la palabra de Dios. No tenemos que inventar cosas, hay que ser simples, sencillos, humildes, ¿verdad? Y aquel que no coma del Cordero de Dios, porque Él es el Cordero, siempre el sacerdote tiene que comer de la víctima. Una vez que entró adentro y sale para convivir con la familia que le pidió el sacrificio para el perdón de sus pecados, tiene que comer de la víctima para poder tener comunión con Dios. Así también nosotros, si hacemos un sacrificio en la Santa Misa, tenemos que comulgar de la víctima. Y el único sacrificio aceptable, lo vamos a ver más adelante, es Cristo. Es el único sacrificio aceptable por Dios. Y esa es la voluntad de Dios, para que por medio de Él nos santifiquemos. Eso lo vamos a ver, creo que ya comienza desde el 7, ¿verdad? Y si no, nosotros no comemos de esa víctima, de ese sacrificio, no estamos en comunión con nuestro Dios. Bueno, vamos a dejarle ahí. Al fin y al cabo todavía viene un poco más en el capítulo 7, 8 y 9, y vamos a ir comprendiendo un poquito más cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos tener ese acercamiento al trono de la gracia. Bueno, si hay preguntas, si hay dudas, todavía tenemos tiempo, bendito Dios, de comenzar allí. Yo voy a quitar lo del templo
Y recuerden que esto simplemente es algo que, así muy sencillo, era más complicado, ¿verdad? Era más complicado, pero esto es algo así para que lo entendamos un poquito, ¿verdad? Reina Calixto dice, ¿por qué ahora en misa no se usa incienso en la iglesia solamente algunas veces? Bueno, el incienso se usa normalmente en solemnidades. Debería de usarse todos los días, en todas las misas, porque todas las misas son solemnes. Pero la iglesia permite que no se use necesariamente en todas las misas, sino solamente en las misas especiales, donde hay alguna celebración grande. Y allí se inciensa el altar, se inciensa el sagrario y se inciensa el pueblo y al sacerdote. Y todas esas, ese humo que se eleva es símbolo o signo de las oraciones de todo el pueblo, de toda la iglesia. Tengo una preguntita, don Cooper. Si yo me digo católico, pero no voy a misa, porque yo tengo fe, rezo en mi casa, me porto bien, ¿en qué me perjudica o en qué me beneficia el ir o no ir a misa? Perjudica mucho. Primero porque te estás perdiendo del banquete divino, del Cordero de Dios, primero. Segundo, estás volviendo a los rudimentos, a simplemente tener una ilusión, yo creo en Dios, me voy a salvar. Y eso el apóstol Santiago, en el capítulo 5, 19, dice que está bien, crees en Dios, pero no es suficiente, porque el diablo también cree. Ahora, también aquí en Hebreos 10:25, fíjense lo que dice, 10:25 dice, no abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más se acerca el día de la venida del Señor. Nosotros como familia tenemos que estar como familia del Padre Dios en su templo. Si no, entonces, ¿para qué era el templo? El templo se hizo para que la presencia de Dios esté ahí, y ahí vamos a su encuentro. Por eso la llamaban en aquel entonces la tienda de las citas. Ahí se citaba la gente para ir a la presencia de Dios. Hoy es lo mismo, porque los templos que tenemos son copias del templo de Jerusalén. Son copias. Toda la parte de afuera es la parte del mundo, pero hay un espacio entre la puerta y el lugar santo. Ese le llama el atrio. El atrio donde, pues a veces yo era muy chiquito, ¿verdad? Pero en realidad es simbolizando el atrio de los hombres, ¿verdad? Y hay una cosa bien importante, bueno, no es tan importante, pero es chistosa. Dicen que la mujer no podía entrar al patio de los hombres, se quedaba en el patio de las mujeres. Para allá solamente iban los hombres cargando su borrego para sacrificarlo. Pero como las mujeres no podían entrar hasta allá, querían de alguna manera estar presentes allá. Entonces, en la antigüedad, siempre las mujeres han sido vanidosas, y más las judías. Dios mío, se copeteaban esos peinados. Por eso San Pedro dice que la mujer ya deje de peinarse así, sino que vaya vestida de otra manera, ¿verdad? Y usaban espejos, pero no como los espejos de ahora. Eran unas láminas que hacían de bronce, bien puliditas, y allí se veían y se peinaban y se acomodaban. Pues las mujeres tuvieron que donar sus espejos, imagínense, para que hicieran la fuente de bronce, que era enorme, y se sostenía por, esa fuente estaba encima de estatuas de bueyes, de toros. 3 mirando al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al poniente. También eran de bronce. En cierta forma, las mujeres se purificaron de su vanidad donando su bronce. Y estaban presentes allí en el agua de la purificación. Entonces, es algo chistoso, pero es bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque no puede estar la mujer allá, aunque sea mi espejo, tiene que estar allí, sacrificando mi vanidad, ¿verdad? Bueno. Disculpe, entonces no ir al templo es perdernos de la gracia, de las gracias
herederos de las gracias de Dios. Pleno. Sí, de la gracia plena, sí. No basta creer en Dios. No basta que... Mucha gente dice así, no, yo aquí me encierro en mi casa y aquí hago mi oración y tengo mi negocio directamente con Dios. No necesito ir al templo porque allá van puros hipócritas, puros sinvergüenzas y pecadores. Bueno, para eso es el templo, ¿eh? Un engaño del diablo. Es un engaño del diablo, sí, definitivamente. Porque el templo, lógico, está lleno de manos, de pecadores, de débiles. ¿Y para qué van? Pues para recibir fuerza y bendición y perdón. Bueno, algo más. Sí, Reina Calixto dice, ¿cuál es la diferencia a lo que le dicen sinagogas? Bueno, en aquel entonces la sinagoga era un simple salón, como lo que hoy hay con los hermanos separados, por decir así. Aunque eran lujosas, eran grandes, eran dedicadas a Dios y tenían que ser majestuosas porque ahí era donde se iba a tener el encuentro con Dios, ¿verdad? Pero el templo de Jerusalén era el más importante. Solamente allá se podía hacer el sacrificio. En ninguna sinagoga se podía hacer el sacrificio. Solamente en el templo. Esa es la diferencia. Antonio Vega, a ver. Antonio Vega dice, Don Cooper, buenas noches. Solo para aclarar las dudas de algunos hermanos separados, ¿cuál es la diferencia del bautizo de Juan y el bautizo de Jesús? Porque algunos todavía están en duda, como los hermanos separados. Claro, sí, los hermanos separados utilizan el bautismo de Juan, que es sumergirse en el río, en la piscina, en donde sea, pero hay que sumergirse todos. Y no, eso es no tener el más mínimo conocimiento de la Biblia. En el Antiguo Testamento es lógico que ¿cómo se llama? El Talmud, no el Talmud, ¿cómo se llama? La Mishnah enseñaba que el bautismo tenía que ser sumersión total, es decir, sumergirse totalmente, pero ese no era el bautismo de Cristo. San Juan sumergía a las personas en su bautismo, pero Jesucristo ya no lo hace así y utiliza el agua simplemente como signo, como símbolo de la limpieza y de la acción del Espíritu Santo. Porque el bautismo de Cristo no es sumergirse en agua, es sumergirse en el Espíritu Santo. Entonces, ¿tú miras al Espíritu Santo? No. Entonces, ¿dónde te va a ir a sumergir? Por eso se echan 3 chorros de agua en la cabeza, como lo dice Mateo 28, 18 al 20. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. 3 chorros de agua simbolizando la acción del Espíritu Santo de verdadera purificación y de filiación de esa persona a Dios, ¿verdad? O sea, Dios lo está haciendo su Hijo. Entonces, esa es la diferencia. Los hermanos separados practican prácticamente el bautismo de Juan y lo practican únicamente y exclusivamente para el perdón de los pecados. Pero ¿qué pasa después? Los que pecan, no me digan que no pecan después de que sean bautizados. Claro que sí. Entonces te van a estar bautizando cada rato que pecas. No, porque dice Efesios 4, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, una sola esperanza. No 2 bautismos, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y ese bautismo es bautismo en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sumergirse en el Espíritu Santo, en el fuego del cielo. Es diferente. Aquí está una señora que dice Lobelí Cortés. ¿Ese que está hablando es sacerdote? Bueno, es sacerdote común. Pero no es sacerdote. Es un laico como ustedes que simplemente tiene la buena voluntad. Ni una piscina enorme para poder bautizarlo. Con un chorrito, unas cuantas gotitas de agua. Eso es el signo de la limpieza y de la acción verdadera del Espíritu Santo, donde Dios nos está haciendo sus hijos, nos está haciendo herederos del reino, nos está haciendo, oh Dios mío, un día vamos a hablar del bautismo, donde
tantas cosas que nosotros nos hacemos. No se dice merecedores porque no lo merecemos, pero nos hacemos dueños porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Es más, y lo podemos